Buenas noches a todos. Pues vamos a continuar con Joel, capítulo 2. Vimos la semana pasada hasta el verso 17, Joel capítulo 2, versos del 12 al 17. La anterior vimos Joel capítulo 2, versos del 1 al 10. El capítulo 2 es un poco más largo, pero resulta bien interesante porque está tocando un tema bastante peliagudo y a la vez también bastante retador para cada uno de nosotros. Recordemos que el capítulo 2, la primera parte, versos del 1 al 10, hablaba acerca del juicio, del día del Señor, cuando el Señor venga, qué pasará. Y eso recordemos que nos llevaba a pensar, a reflexionar en cómo preparamos nuestras vidas y a la vez también pues esa necesidad de evangelizar. El día del Señor decíamos que corresponde al comienzo del milenio, ya cuando el reino de Israel es restaurado. Y aunque nosotros pues bueno, ya somos hijos de Dios y ya tenemos pues nuestro lugar al lado del Señor, aún así hablábamos de esa necesidad de santificarnos, ¿no? O sea, somos salvos, pero necesitamos crecer y parecernos más al Señor. Y por otro lado, pues viendo el juicio, pues predicar el Evangelio a esas personas que nos rodean y hablarles con claridad que un día el Señor vendrá y habrá juicio. La segunda parte que vimos hace 2 semanas era verso 12 al verso 17, y muy probablemente en sus Biblias, si vemos los títulos en negrita, vemos que aparece del 12 al 27, ¿no? La intención de separarlo es porque, a pesar de que es el mismo tema, son dos aspectos distintos. Y la primera parte, del verso 12 al verso 17, nos estaba hablando acerca de el arrepentimiento. Es decir, va a venir el juicio y Dios nos llama a arrepentirnos. Y vamos a ver hoy que del verso 18 al verso 27 vamos a ver acerca de las misericordias de Dios cuando nos arrepentimos. Todos hemos o sabemos y hablamos, utilizamos la palabra Dios es misericordioso. Y quizá no la entendemos completamente, y creo que son palabras que a medida que vamos madurando y vamos creciendo en el Señor, vamos comprendiendo y vamos experimentando la misericordia, como que es una palabra, es un término que no solamente se enfoca en una sola cosa, como decir, pues bueno, misericordia, pues yo merecía algo y Dios pues no me lo da, aunque para eso también lo llamamos gracia. Pero la misericordia lo vemos, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Cuando tenemos a un soldado que quizá atrapa a otro soldado y lo va a matar y decide al final no matarlo. Y eso decimos o hablamos acerca de la misericordia, ¿no? Pues que pudiendo hacer algo porque tiene dominio no lo hace. Y lo que vamos a ver hoy es que la misericordia va más lejos que una simple empatía, quizá como lo podemos ver en el aspecto humano. Y realmente pensar en la misericordia de Dios tal y como la vamos a ver hoy es pensar en algo que también expresa gracia. Y gracia pues obviamente habla también de algo inmerecido. Así que vamos a leer hoy acerca de esta misericordia y vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios a través del libro de Joel. Joel capítulo 2, versos del 18 al 27, y dice así: Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte,
y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Pues este texto, esta sección nos está hablando y nos está enseñando acerca de la misericordia de Dios. Y los salmistas mismos expresan, hablan y alaban al Señor porque grandes son sus misericordias. Y cuando hablamos de Dios como ser misericordioso, estamos hablando de que esa misericordia está relacionado con el pecado. Aquí vemos que la misericordia de Dios está íntimamente relacionado con el pecado y el perdón. Y el hecho de perdonar, el hecho de buscar el perdón de Dios. Así que Dios es misericordioso en general, pues porque Dios también pues da lluvia, da sol a todos. Eso es parte de la misericordia. Pero como hijos de Dios también tenemos esos regalos especiales, muy relacionados con la misericordia para nosotros como hijos. Y lo que aquí estamos viendo es que debemos ser agradecidos por las misericordias de Dios. Y vamos a ver qué significa o cómo entendemos a través de Joel esas misericordias. En primer lugar, debemos ser agradecidos porque la misericordia de Dios implica bendecir al pecador restaurado. El contexto, recordemos, es que capítulo 1 está hablando a vivir vidas piadosas. Capítulo 2, la primera parte, está hablando de juicio y está hablando de buscar el perdón, de buscar esa reconciliación con Dios. Por lo tanto, la misericordia de Dios implica que Dios bendice al pecador que es restaurado. Y eso implica, pues obviamente, que nosotros confesamos nuestros pecados. Y eso es versículos 18 al 20. Dice así: Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Si nos damos cuenta, versos 18 y la primera parte del 19, hablando acerca de la misericordia, de lo que implica, vemos que hay 3 verbos y lo utiliza en futuro, es decir, una vez que hay un perdón, que hay una restauración, entonces vemos 3 implicaciones. 1, perdonar. Vemos verso 18: y Jehová solicitó por su tierra, que dice, perdonará a su pueblo. Así que la misericordia, un aspecto de la misericordia, tal y como la enfoca Joel,
está hablando de un Dios perdonador. Un Dios perdonador de algo que realmente nos merecemos. Esto lo podemos ver a la luz del Evangelio, es decir, ellos lo ven a la luz del antiguo pacto, de la promesa de que iba a venir Jesucristo, y está teniendo en cuenta esa restauración a través de Jesucristo en la segunda venida, y entonces va a haber perdón. ¿Por qué? Porque ese pueblo que esté allá con Jesucristo, pues obviamente va a declararlo como Señor, van a creer y van a ser perdonados. Pero gracias a Dios tenemos la primera venida que está marcada con la cruz. Y tenemos la posibilidad que aunque no vayamos, o sea, el que muera antes de la llegada de Cristo y no vea la cruz no va a tener la oportunidad de poderse arrepentirse. Pero ahora mismo, ese perdón lo podemos recibir a través de la cruz. Y la misericordia tiene que ver ese perdón por algo que realmente merecemos. Romanos 8 es muy claro. La paga del pecado es muerte. Punto. Y dice, mas la dádiva de Dios, perdón, Romanos 6, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna. Así que hay un perdón. Y la misericordia tiene que ver con perdonar por algo que realmente merecemos. La segunda parte, o la segunda cosa que implica la misericordia de Dios, y la primera era perdonarnos, la segunda tiene que ver con considerar al pecador. No solo nos perdona, sino como vemos en el verso 19, responderá Jehová. Es decir, no solamente pongámoslo como que un rey que perdona y ya vete, sino que también va a responder al clamor de su pueblo. Vamos a ver cómo lo va a responder luego cuando leamos el resto de Joel, pero eso tiene que ver una consideración especial. Como rey, como soberano, a pesar de nuestro pecado, cuando nos acercamos y Él nos perdona, Él considera nuestra situación, Él considera nuestras peticiones. De otra manera, Él escucha y por eso responde. Quiero que pensemos, si fuéramos a intentar hablar con el presidente de Colombia, con Iván Duque, a ver si nos recibiría. Si nos acercáramos a las puertas, a los portones del palacio, a los portones de donde él está viviendo, y le dijéramos, oiga, pues queremos hablar con el presidente Iván Duque, es muy probable que él no tenga tiempo para nosotros. Pero vean, el soberano, el rey, sobre todo el mundo, sobre el mismísimo Iván Duque. Él no solamente nos perdona y ya, sino que Él también nos considera, nos escucha y nos da una respuesta. Así que, como pecadores restaurados, el Señor en su misericordia también nos considera. Así que tenemos ahí otro aspecto de la misericordia de Dios, es tenernos en cuenta, tener en cuenta lo que hay en nuestro corazón, tener en cuenta lo que pensamos, lo que deseamos, lo que anhelamos muchas veces. Y a veces la respuesta puede ser que no, otras veces que sí, otras veces que tal vez, pero el Señor lo considera. Por eso oramos. Porque parte de la misericordia de Dios es que nos considere. Oramos porque sabemos que va a haber respuesta. Y eso es misericordia. Y por último, no solamente eso, sino que dice la primera parte, responderá Jehová, primera parte. Y la segunda dice, y dirá a su pueblo. No solamente nos oye, sino que también nos responde. Hermanos, de verdad, entender que cuando estamos con el Señor, estamos restaurados, hemos
vuelto a restaurar esa relación rota por el pecado. Dios en su misericordia nos perdona, Dios en su misericordia considera nuestros deseos, Dios en su misericordia nos responde. ¿Y cómo nos responde? Nos responde con bendición. El Señor nos bendice y el Señor nos da lo mejor para nosotros. Quizá alguno diga, pero hermano, la muerte no es lo mejor para nosotros. No. O sea, quizá desde tu punto de vista o desde el punto de vista de uno, decir, no, es que yo quiero seguir viviendo. Pues no sé qué es lo bueno, porque cuando morimos nos vamos a la presencia del Señor. Qué mejor que estar con Él. Cuando el Señor en un momento dado nos quita algo y alguno dice, no, es que el Señor me ha quitado el trabajo. Quizá el Señor te está dando algo mejor y tú estás cegado porque realmente no estás confiando completamente en esa misericordia del Señor y tú piensas que si no hay trabajo no va a haber alguna otra manera de comer o de pagar. Y quizá lo que te falta es realmente entender que el Señor te va a dar lo mejor. Dios te va a bendecir, en su misericordia Dios te bendice. Y miren cómo le bendijo al pueblo. Obviamente lo que vamos a leer corresponde a las promesas de Deuteronomio 28, o sea, lo que hay en Deuteronomio, son promesas específicas para el pueblo, no son promesas para nosotros. Pero podemos ver bendición. O sea, Dios nos ha prometido abrigo y techo. Hermanos, como digo muchas veces, no nos ha prometido comer todos los días de restaurante. En el restaurante argentino, en La Pampa. No. Pues quizá Dios nos ha dicho, mira, yo te voy a sostener y te voy a dar el frijol y el huevo y el arroz. Y con eso vas a alimentarte. Pero Dios te da sustento. Quizá no vayas a vestirte con la ropa de Armani, pero quizá Dios te permite vestirte con unos pantalones, tener un buen calzado. Y hermanos, ahí se ve también, incluso cuando el Señor a través de otros te regala la ropa o te regala una bolsa de despensa, el Señor es proveyendo, siendo misericordioso, dándonos bendición en todo momento. Así que tiene que ver esa misericordia. Veamos lo que le da al pueblo. Al pueblo de Israel le dice, he aquí yo os envío pan y mosto y aceite. Cuando hablamos de pan es porque van a tener trigo. Cuando hablamos de mosto es porque van a tener viñedos. Cuando hablamos de aceite es porque van a tener olivares. Esos tres elementos eran los elementos básicos de la agricultura de aquella época. ¿Qué le está diciendo Dios? Si no les va a faltar ni pan, ni mosto, ni aceite, ¿saben qué es? Es porque la tierra va a producir lo necesario para que pueda haber eso en sus casas. Y dice, y seréis saciados. No solo es que va a haber, sino que va a haber en abundancia. Y nunca más os pondré en oprobio. Es decir, nunca más les va a fallar. Y haré alejar de vosotros al del norte, hablando de los reinos. ¿Qué va a hacer? Los va a sacar. Ya no van a tener guerra con ellos. Y los echará en tierra seca y desierta. Y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Es decir, les va a ampliar su territorio. Y exhalará su hedor, subiré su pudrición, porque hizo grandes cosas. No, hablando de este ejército o este país que iba a conquistar. Dios toma la decisión de bendecir al pueblo. Hermanos, la misericordia, cuando hablamos de la misericordia de Dios, Dios nos perdona, Dios nos considera, Dios nos escucha y también Dios nos responde con bendición. Eso es parte de la misericordia, hermanos. Y cuando estamos alineados, cuando hemos pedido perdón y nos hemos acercado con confianza a Él, Dios es misericordioso y Dios nos bendice, a pesar de lo que realmente nosotros nos merecemos. Pero en segundo lugar, en primer lugar debemos ser agradecidos porque la misericordia de Dios implica bendecir al pecador restaurado. Pero en segundo lugar, porque la misericordia de Dios implica beneficios. Y eso lo vemos del verso 21 hasta el verso 25. Dice así, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas.
Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía. Al principio, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hermanos, son beneficios. Dios nos va a bendecir. Y vemos que cuando habla aquí de la bendición, miren cómo se lo está expresando a Israel. En primer lugar habla de la tierra, ¿no? Verso 21, tierra, y que utiliza no temas, alégrate y gózate. Animales, no temas. Y habla de que los pastos reverdecerán, es decir, los animales que se podrían preocupar de qué van a comer, dice, no se preocupen, yo voy a hacer crecer lo necesario para que haya la provisión. Y vuelve otra vez en el verso 23, hijos de Sión, hablando del pueblo de Judá, alegraos y gozaos, lo contrario de tener temor. Ya no tengan temor. Ustedes van a ser bendecidos por la misericordia de Dios. Van a tener beneficio. Y vuelve a insistir. ¿Por qué? Porque habrá lluvia. La temprana y la tardía son las lluvias que se dan en el cultivo del trigo. También se da en el cultivo del maíz. Que básicamente la lluvia temprana sirve para que el brote crezca, agarre suficiente agua para terminar de crecer, y la tardía es básicamente cuando ya tiene que hacer madurar el grano, hincharse, por decir así, ponerse gruesito, necesita ese agua para terminar de madurar y crecer el grano. Lo mismo pasa con el maíz, es de la misma manera, ¿no? Necesita agua al principio, sol en medio, agua al final. ¿Y qué les dice Dios? Yo les voy a dar ese agua, lluvia temprana, lluvia tardía, pero ¿cuándo? A su tiempo. Y les dice, miren, sus eras no es que vayan a tener poco, van a tener mucho trigo, vino y aceite. Y volvemos. Trigo, vino y aceite. Los tres elementos de la economía del pueblo de Israel. Y dice que Dios restituirá. Y recordemos, capítulo 1 estaba hablando acerca de la langosta y cómo arrasó. ¿Y qué dice? Yo les voy a restituir todo eso. Miren, Dios en su misericordia, cuando el pueblo, cuando las personas vuelven a buscar completamente a Dios, Dios bendice. Insisto, las bendiciones no son iguales del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las promesas, esas promesas son específicas, hechas en el pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Pero recordemos que en el Nuevo Testamento tenemos muchas promesas hechas a nosotros como hijos de Dios. A nivel material, sustento y abrigo no van a faltar. A nivel espiritual, Dios estará con nosotros. Dios nos va a guiar. Dios nos va a cuidar. Tenemos una esperanza después de la muerte. Aunque estemos sufriendo humanamente, Dios está al cuidado. Dios es soberano sobre el mundo. Hablábamos en la reunión de ancianos, uno de los temas que tocaron es la Agenda 2030. Es una agenda donde tratan de buscar gobierno único, religión única, economía única, o sea, la globalización. Y una de las cosas que habla la Agenda 2030 es esa. ¿Y qué dice? Es buscar una religión única. Pero ¿qué dice el Señor? Yo estoy por encima de esa agenda. Yo soy soberano, yo tengo control. Hermanos, ser hijos de Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos da ese beneficio de vivir esta vida tranquila a pesar de todo lo que nos pasa, porque sabemos que Dios es soberano y Dios tiene misericordia de nosotros. Y en tercer lugar, debemos ser agradecidos por la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios le glorifica a Él.
versos 26 y 27. Termina diciendo así: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Miren lo que está hablando Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Es algo que se repite en el Pentateuco. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y en Joel vuelve a repetir la misma expresión. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová. Yo soy el eterno, el que era al principio, en medio y al final. No tengo ni principio, no tengo ni final. Yo siempre he sido. Y dice, yo soy el que soy. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice? Y le alabaréis. Y al principio del verso 21 que dice, y comeréis hasta saciaros. Yo hice las maravillas en vosotros o con vosotros, verso 26. Y el pueblo jamás será avergonzado. Algunos se puede preguntar, bueno, pero esto no, ¿por qué eso glorifica a Dios? Porque si lo vemos o entendemos la cultura de aquel entonces, el cómo respondía un pueblo ante su Dios mostraba, o cómo Dios bendecía al pueblo, mostraba al resto de las naciones quién era ese Dios. Un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que sacia, un Dios que siempre cuida y provee para su pueblo. Y ellos se iban a glorificar porque iban a ver que ese Dios sí cumplía, como lo decía el Pentateuco. Y que entonces iban a entender que Él era el único Dios y que todos los demás dioses iban a ser ídolos. El pueblo de Israel tenía que ser un ejemplo para que los demás pueblos, al ver cómo respondía el pueblo al pacto, entendieran que Jehová era el único y verdadero Dios y que se sometieran al verdadero Dios. El problema es que Israel nunca lo hizo. Pero aquí está diciendo que cuando hay perdón, cuando hay regreso hacia Él nuevamente, y vivimos tal y como Él nos pide, en esa misericordia que Dios nos ha dado al ser restaurados, glorificamos a Dios con nuestras vidas. El Señor nos da, pero nos da porque eso le glorifica a Él. El Señor nos sostiene con los alimentos, el Señor nos sostiene con el dinero, el Señor nos sostiene con un trabajo, el Señor nos sostiene con un techo, el Señor nos sostiene con la esperanza, el Señor nos sostiene no para decir qué buenos somos nosotros, sino porque eso da gloria a Dios, porque muestra quién es el verdadero y único Dios. Así que la misericordia, cuando recibimos la misericordia de Dios, no debemos de pensar que es porque yo me la merezco, sino que debemos de pensar que esa misericordia va a glorificarle a Él. Hermanos, la misericordia de Dios, grande es su misericordia. Cuando decimos eso, estamos hablando de cómo Dios responde ante el humano pecador que se acerca sinceramente con Dios, buscando el perdón y queriendo vivir según la voluntad de Él. La misericordia de Dios no tiene que ver con quién soy yo, tiene que ver con la generosidad, la bondad, la gracia de Dios para con nosotros. Hermanos, la misericordia de Dios es grande, es maravillosa y debemos ser agradecidos por todo lo que Él nos da. Así que, hermanos, cuando empecemos cada día y recordemos esas misericordias de Dios y las recordemos también que esa misericordia que Él nos da es
darle la gloria a Él. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, porque grande es tu misericordia. Gracias porque esa misericordia nos habla del cuidado que tú tienes con nosotros como pecadores que nos arrepentimos, Señor, y que queremos vivir honrándote a ti. Señor, que en esa misericordia nosotros podamos darte la gloria a ti. Que podamos decir cuando alguien viene a preguntarnos por qué, cómo lo hacemos, no es como lo hago yo, sino como tú en tu misericordia nos estás cuidando, nos estás guardando, nos das esperanza. Y que esa misericordia te dé gloria a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.